Muy buenas tardes, eh, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y algunos desde Uruguay y desde la Ciudad de México. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a esta sesión como parte de las actividades de la red Las Otras Historias, Marginalidad, Transgresión, Justicia y Control Social. En esta ocasión, pues tenemos el gusto, el placer y el honor de presentar una novedad editorial muy sugerente en la materia que pues nos tiene reunidos aquí como grupo, ¿no? De temas afines. Para esta sesión, pues se presenta el texto Entre cruces, entre delito, justicia y sistema carcelario, editado por Marta Chávez Torres, Isabel Juárez Becerra y Rocío Camacho Rojas, quienes tenemos pues el honor de contar con su presencia en esta sesión y eventualmente también con sus comentarios hacia el final de la misma sesión. Eh, Participan también como comentaristas Daniel Fessler, Daniel Díaz Venegas, Jorge Trujillo Bretón y pues finalmente, como ya lo he señalado, pues las editoras. En primer término, vamos a ceder la palabra sin más demora al doctor Daniel Fessler eh, y lo presento brevemente. Daniel Fessler es licenciado en Ciencias Históricas, magíster en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense y doctor en Historia por la Universidad de la República. Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, nivel 1. Es integrante del programa de estudios sobre control sociojurídico de infancia y adolescencia en Uruguay, estudios sobre infracciones adolescentes, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, ganador del Premio Nacional de Literatura 2020 en la modalidad de obra inédita, ensayos sobre historia, memorias, testimonios y biografías, y además del Premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Historia Nacional por su trabajo Delito y Castigo en Uruguay, 1907-1934, publicado por Fundación de Cultura Universitaria Uruguay. Pues adelante, Daniel, tienes tú la palabra. Bienvenidos todos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para ustedes, buenas noches para acá, junto con Daniel, que estamos en el sur del continente. Por supuesto, iniciar agradeciendo a los organizadores y a las editoras la oportunidad de participar junto con mi amigo Daniel Díaz de la presentación de este libro, Entre cruces, entre delito, justicia y sistema carcelario, editado por el Colegio de Michoacán. También me gustaría hacer extensivo este reconocimiento a los colegas mexicanos de la red por este trabajo que vienen desarrollando de manera sostenida, de promover el intercambio, el debate y, por supuesto, la presentación de trabajos inicialmente de investigadores mexicanos y que se ha ido ampliando progresivamente a investigadores latinoamericanos. Quiero cerrar este prólogo de alguna manera con una especie de advertencia preliminar cuando nos hicieron la invitación junto a Daniel para participar de la presentación. Discutimos bastante cuál iba a ser el mecanismo y confieso que hemos claudicado grandes bloques la obra. Yo me voy a detener en algunos aspectos generales y después para abordar muy brevemente dos de los capítulos. También me gustaría señalar un aspecto que muchas veces se soslaya de los libros, que es el aspecto de la edición, ¿no? Nos encontramos con un libro, pues, la edición es especialmente cuidada, con una organización de los capítulos por demás adecuada y un formato de tapa que ya de por sí es una invitación a la lectura. También me alegra haber confirmado la primera impresión cuando recibí el libro de México, confirmarlo después de la lectura de la obra, que nos encontramos con un aporte sustancial para avanzar en los estudios comparados sobre las prisiones en América Latina, en este caso en clave de presente y pasado, y en ese sentido también saludo a las editoras de la incorporación de las miradas históricas a las discusiones sobre los sistemas penitenciarios. En esta idea sobre la consideración general, me gustaría apropiarme de algunas de las ideas que plantea en la presentación Marta Chávez Torres. Quiero tomar tres o cuatro elementos que Marta sintetiza magníficamente en un conjunto de frases, ¿no? Digo, tiene que ver con algunas
impresiones generales del libro. En primer lugar, coincido que se trata de un libro amplio, sin duda recoge una serie de aportes interdisciplinarios ordenados en, como decía, en 4 capítulos de investigadores argentinos y mexicanos, pero creo que logra superar uno de los escollos fundamentales que uno muchas veces encuentra en estas compilaciones, que se tratan legítimamente como de avances de investigación de diferentes autores, pero que terminan funcionando como una suerte de compartimentos estancos y no, como en este caso, yo creo que es uno de los éxitos de la compilación, que dialogan adecuadamente no solo en los artículos que componen cada uno de los capítulos, sino que permiten lecturas cruzadas entre artículos de diferentes capítulos. También, y es un segundo acierto, es un libro amigable, a pesar de la densidad de los trabajos que aquí se presentan, no es un libro cerrado a especialistas, no tiene un lenguaje hermético como muchas veces sucede con estos trabajos que están pensados casi exclusivamente para discusiones internas entre especialistas. Creo que aquí cumple uno de los cometidos que, a mi entender, debe estar asociado a la investigación, como es la discusión de los resultados, y aquí también cumple con uno de los cometidos de las universidades públicas latinoamericanas, particularmente en una hora tan complicada como la que enfrentan universidades de algunos países amigos, que es favorecer un debate informado, en este caso en temas tan sensibles como son los sistemas penitenciarios, aportando, colaborando, erosionar los lugares comunes y los tópicos que aparecen frecuentemente entre los actores políticos y que parecen florecer en los momentos de campañas electorales como asistimos actualmente en Uruguay. También es un libro complejo. Yo diría que es un libro necesariamente complejo, porque por un lado da cuenta de una serie en muy breves textos de investigaciones de largo recorrido. Conozco particularmente la de los colegas historiadores, entonces uno allí identifica en el artículo que sirve de alguna manera de apertura a la obra, este texto de Pablo Picato, en el cual uno reconoce las principales líneas de esta magnífica obra que es la Historia Nacional de la Infamia. Pero también es un libro complejo, valga la obviedad de lo que voy a decir, porque da cuenta de las complejidades de los sistemas penitenciarios en un momento que asistimos no a una inédita, pero sí un alarmante crecimiento del número de la población de personas privadas de libertad, ¿no? Hoy temprano repasaba algunas cifras que resultan por demás sorprendentes, ¿no? Hemos crecido las últimas 2 décadas de aproximadamente los 8 millones de personas privadas de libertad para ascender a los 12 millones de personas. En Uruguay asistimos al triste récord de estar en los primeros lugares en los índices de prisionalización, pasamos en aproximadamente 20 años de 3.000 personas a los últimos datos, 13.500, ¿no? Para una población de 3,5 millones de habitantes. Esto responde fundamentalmente a el favorecimiento de políticas de endurecimiento punitivo que tienen como mirada central es la privación de libertad como forma de castigo por excelencia. Esta situación se agudiza cuando pensamos en el acelerado crecimiento del número de mujeres privadas de libertad, resultado de las políticas fundamentalmente de persecución o de pretendida persecución al narcotráfico, que ha llevado a poblar los establecimientos de mujeres que tienen como estrategia de supervivencia lo que de manera muy forzadamente podríamos definir como microtráfico. Solamente estos dos elementos ya justificarían la inclusión en esta obra de un capítulo específico sobre la privación de libertad para mujeres, este capítulo 3, dedicado específicamente a las experiencias punitivas en femenino, que permite, a través de 4 trabajos de investigadores de universidades mexicanas, realizar un verdadero recorrido que va desde los antecedentes de la prisión en el México del siglo XIX a verdaderas radiografías de quiénes son aquellas personas que pueblan las prisiones mexicanas, y luego cuenta con 2 interesantes trabajos sobre una experiencia
de talleres en las prisiones promovidas por una universidad mexicana y un texto que problematiza las medidas alternativas a la privación de libertad. Quiero mencionar muy rápidamente algunas cuestiones que me parece bueno introducir para una discusión con respecto a estos textos. Insisto, de manera muy rápida y muy somera. El texto de Patricia Cerdá Pérez y de José Alvarado, a partir de un trabajo de encuestas, estos investigadores recaban 360 casos, divididos casi por mitades en varones y mujeres, que nos permite identificar quiénes son esas personas que pueblan los establecimientos mexicanos, reconstruyendo así una serie de historias familiares, confirmando, verificando que estas cárceles están pobladas fundamentalmente por personas provenientes de los sectores populares. Este análisis de encuestas nos permite conocer las dificultades de los recursos familiares, pero también incorporan dos elementos que me parece importante incluir en la discusión, como son la cotidianidad de la experiencia carcelaria a través del contacto con familiares o con el entorno, y también las situaciones de violencia vividas en la niñez y la adolescencia. De todas maneras, llama la atención que en el análisis de las encuestas un alto porcentaje de las personas privadas de libertad han considerado favorable su ambiente, el ambiente familiar en que se criaron, y solamente poco más del 5% lo calificó negativamente. Me parece que hay un segundo elemento que quiero también mencionar muy rápidamente, que resulta interesante el análisis de las apoyaturas familiares de esas personas privadas de libertad, confirmando las situaciones de virtual abandono que viven las mujeres tras el encierro. Allí hay una cuestión que queda pendiente, que me parece interesante profundizar. ¿Quiénes son a su vez las personas que realizan esa apoyatura a las mujeres privadas de libertad? Yo tengo la impresión de que ahí se ratifica con una suerte de circuito que son las propias mujeres las que sirven de soporte, tanto para las visitas como para aquello que en Uruguay llamamos los paquetes, que son esa llegada de alimentos y productos de higiene que de alguna manera tratan de atemperar las pésimas condiciones del encierro carcelario. El trabajo de Marta Chávez Torres me parece muy interesante porque recoge una experiencia de talleres sobre habilidades sociales que se desarrolla desde finales de 2018 y mediados de 2019. Ahí Marta recoge con acierto todos los vericuetos de la administración, el sistema de penitenciario, con sus esquemas que de alguna manera dificultan el trabajo de estos talleres, que de todas maneras logran una asistencia regular y creo que de alguna manera como un aire fresco a este endurecimiento de la vida en la prisión, que a pesar de los limitados recursos genera oportunidades desde adentro. Hay dos o tres elementos que quiero mencionar también muy rápidamente del trabajo de la autora. En primer lugar, es muy interesante ese punto de partida que Marta plantea como un cuestionamiento al postulado dominante de que las llamadas actividades de reinserción sirven, operan para la domesticación de las personas privadas de libertad. Y en relación a las actividades previstas para la llamada reinserción, plantea dos aspectos. Uno, en primer lugar, estas frecuentemente refuerzan los estereotipos de género, alcanza de ver el menú de los talleres, de la oferta de talleres pensados para las mujeres privadas de libertad, y después suelen responder a la idea de que prevalece la importancia de mantener ocupada a las personas en una lógica tradicional, que lo importante es eliminar situaciones que pueden generar indisciplina y en sus formas más extremas los llamados motines o sublevaciones. Seguramente este formato siga vinculado con esta lógica tradicional que piensa al ocio como un elemento corruptor aún en la vida interna de las prisiones. El artículo de Corina Giacomello realmente me gustó mucho, me pareció muy interesante esta muestra de las tensiones y las complejidades en torno a la utilización de las medidas alternativas. Corina parte de un análisis detallado de las condiciones de la situación de las prisiones mexicanas para luego plantear una verdadera paradoja en el uso de las medidas alternativas. Por un lado,
se observa que estas tienen un componente beneficioso, aportan en primer lugar a un beneficio económico, a un costo menor por parte del Estado, de este costo de los establecimientos de privación de libertad, pero también operan reduciendo la reincidencia y sin duda con una menor vulneración de derechos, tanto para las personas privadas de libertad como para su familia y entorno. Paradojalmente, constata la autora, se presentan dificultades tanto de restricciones legislativas, pero creo que fundamentalmente por la resistencia de los operadores a percibir otras medidas que sean la privación de libertad, sintiendo, percibiendo las medidas alternativas prácticamente como un sinónimo de impunidad, que por otra parte no satisface el deseo de vindicta pública de la población. Concluye la autora que la aplicación de estas medidas lo que ha terminado favoreciendo es un aumento del control punitivo por parte del Estado y no ha redundado en una reducción del número de personas privadas de libertad. Por último, en honor a la verdad y alterado el orden de los artículos, está el texto de Isabel Juárez Becerra sobre las casas de recogidas en México. En este caso, sin duda, este trabajo de Isabel reconoce un largo trabajo de investigación que ha tenido, yo creo, su punto más alto en la reciente publicación de su trabajo de la salvación del alma al régimen penitenciario, instalando una discusión sobre las cárceles planteadas como una idea masculina, retomando también una idea que plantea Marta Chávez en su trabajo cuando nos habla de cárceles pensadas por hombres para hombres. Da cuenta Isabel también del rezago que tiene los estudios sobre los establecimientos de privación de libertad en México. Yo diría que existe un rezago en buena parte de América Latina. Y quiero mencionar muy rápidamente dos o tres elementos del trabajo de Isabel, esta idea de pensar el espacio de privación de libertad de mujeres como una gran cocina que lo que hace es reproducir el ideal doméstico y funciona en el disciplinamiento de las normas y los valores deseables para la mujer. A su vez, esta idea de gran cocina, yo creo que aquí seguimos necesitando una discusión más fuerte, los aleja de los modelos penitenciarios favorecidos de los países centrales, tanto en su arquitectura como en los sistemas que ha ido avanzando muy progresivamente en la segunda mitad del siglo XIX en los países de América Latina, como ha estudiado por otra parte mi distinguido amigo el doctor Jorge Truquillo. Yo creo que hay una cuestión que plantea Isabel, que yo creo que reafirma la necesidad de los estudios comparados, no solamente de los espacios de encierro femenino, sino también de las prisiones en general, cuando plantea que la privación de libertad de las mujeres en México no estuvo en manos de la asistencia privada, particularmente de la Congregación de Buen Pastor, que se especializó en la gestión de cárceles de mujeres, y la aplicación que plantea y desarrolla Isabel, que esto tiene que ver con que la explosión del avance de la congregación tuvo que ver con el proceso de secularización del Estado mexicano. Entonces, pensándolo nuevamente, y perdón la referencia local, me resulta muy interesante compararlo con Uruguay, porque asistimos de manera casi coetánea a un proceso de secularización del Estado que inclusive implicó sobre fines del siglo XIX un fuerte enfrentamiento con la congregación del Buen Pastor. Esta secularización tendrá su punto fuerte a inicios de la década del 10 del siglo XX, pero sin embargo las consecuencias son diametralmente opuestas porque la gestión de la cárcel de mujeres y por cierto del asilo del Buen Pastor quedará largamente en manos de esta congregación religiosa, inclusive hasta finales de la dictadura militar en Uruguay y el restablecimiento de la democracia en 1985. Y muy rápidamente, para tratar de ajustarme a los tiempos que hemos acordado, el capítulo 2, con el que se enlaza el trabajo de Isabel, se refiere precisamente a el proceso de transformaciones de los espacios de privación de libertad en Argentina y México, y consta de tres trabajos, uno mexicano y dos de investigadores argentinos, ¿no? El trabajo inicial de Sebastián Herrera Guevara también, al igual que el caso de Isabel, da cuenta
de un largo proceso de investigación que también tiene un punto alto en el trabajo editado en 2021, Marginalidad, Delito y Punición. Creo que me pareció sumamente importante la inclusión de este texto de Sebastián Herrera, no solamente por la calidad de los trabajos de Sebastián, sino porque contribuye en dotar de contexto a las reformas carcelarias que muchas veces han sido fuertemente asociadas en clave humanista y no dan cuenta de esta alarma por el descontrolado crecimiento de la criminalidad que se planteaba en el periodo y de la percepción de un aumento de la inseguridad. Sebastián ahí, a partir del estudio de la prensa, que se encuentra en este periodo en un proceso de modificación, tanto por la inclusión de nuevas tecnologías como las modificaciones en la geografía de la noticia, da cuenta de los cuestionamientos que se hacen, que se amplifican desde la prensa por un tríptico tradicional, la lenidad de la legislación y de la justicia, la inoperancia y la pasividad de la policía, a la cual Sebastián pone el foco, y el cuestionamiento a un sistema penitenciario que no garantiza la segregación, que no cumple con su cometido de regeneración de los delincuentes y en su carácter de escuela del crimen favorece a partir de la residencia el crecimiento de la criminalidad. El trabajo de Luis González Salvo también reconoce un recorrido que inició Luis en un principio destinado a analizar el proceso de modernización, la penitenciaría de Tucumán, y en este caso, producto de su tesis doctoral, incorpora dos provincias argentinas más, Córdoba y Santa Fe. Creo que Luis sigue haciendo un aporte significativo, de alguna manera, a pensar de una manera más amplia el tema de la prisión. Muchas veces, Luis, hemos tenido oportunidad de discutir varias veces este tema, cuestiona la tendencia a universalizar los procesos de reforma que tenemos todos aquellos que vivimos en las capitales de nuestros países o las grandes ciudades, incorporando en este caso una idea que me parece interesante de Luis, de un proceso de reemplazo del paradigma tradicional, poniendo en alguna manera en tensión esta idea de los momentos de modernizaciones punitivas. Luis realiza un minucioso trabajo de reconstrucción de los cuadros de las direcciones carcelarias y también incorpora los desafíos de la generación de un nuevo cuerpo confiable de guardacárceles, en lo que de alguna manera también permite un diálogo con el último trabajo, el de Jorge Núñez, dedicado a la reforma carcelaria durante el peronismo clásico. Este trabajo de Jorge puede ser pensado en dos grandes apartados. Un apartado que se dedica a una discusión historiográfica sobre la reforma carcelaria durante el peronismo, analizando así las rupturas y las continuidades de las reformas. Y en el otro apartado, Jorge plantea tres elementos que quiero también mencionar muy rápidamente, cómo el impulso de la reforma, esta reforma peronista, vino acompañada por políticas de difusión, tanto a partir de congresos nacionales como los clásicos viajes de estudios, y destaca el papel jugado por Argentina, lo que podríamos llamar medio anacrónicamente una consultoría para la construcción de prisiones modelos en América Latina. Un segundo aspecto que Jorge explora es la modificación del tratamiento de los reclusos, incorporando un tema especialmente complejo y opaco como es la sexualidad en el interior de las cárceles, y un tercer elemento que me parece sumamente interesante, que tiene que ver con la visualización de los funcionarios carcelarios en su carácter de trabajadores, indagando sobre cuestiones como las condiciones laborales y salariales o el derecho a la jubilación. Agradezco entonces la oportunidad de haber podido leer este libro y bueno, y le cedo la palabra a Daniel para que continúe sobre el resto de los capítulos. Bueno, pues muchas gracias, Daniel Fessler. A continuación, antes de entregarle el micrófono virtual a Daniel Díaz, me permito leer brevemente una reseña curricular de su trayectoria, la cual pues resulta muy, muy importante y pertinente para esta discusión, muy sugerente. Daniel Díaz Venegas es doctor
en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente e investigador del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Uruguay. Es integrante del programa de estudios sobre control sociojurídico de infancia y adolescencia en Uruguay, estudios sobre infracción adolescente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Actualmente es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Uruguay y es abogado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Daniel, adelante, bienvenido, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos y todas. Agradecer primero la posibilidad de estar acá, agradecerle a los organizadores, a los editores, a Daniel Fessler también por la propuesta, que me pareció como muy interesante la posibilidad de sumarme y de poder leer el libro y participar en esta actividad de presentación. Así que bueno, agradecer la oportunidad de estar acá. Eh, Me parece un poco, antes de esto que decía Daniel, de poder como comentar alguno de los capítulos, en este caso el capítulo primero y el capítulo cuarto, me gustaría como a nivel general eh, comentar la importancia del texto, ¿no? Me parece que es un texto que recoge diferentes miradas, diferentes enfoques metodológicos, diferentes miradas disciplinares, que le aporta a la discusión del encierro institucional, le aporta a la discusión de poder pensar la exclusión social y su relación con los problemas de delincuencia, y que pone en foco en aquellos aspectos estructurales. Y creo que, por lo menos del campo del derecho, es bien interesante para acordarnos de lo que es muchas veces lo que centra la discusión vinculada a la responsabilidad individual, ¿no? Esto de poner tanto en lo que tiene que ver con los procesos penales como lo que tiene que ver con la ejecución y luego con el egreso de las personas. Yo creo que el mérito del trabajo es poner el foco justamente en aquellos aspectos estructurales que dan cuenta de esta problemática y nos interpelan o nos invitan a pensar acerca del sistema de administración de justicia y los derechos humanos, ¿no? Que creo que también es un aspecto importante que traen varios de los artículos, ¿no? Dejan planteada esta tensión entre lo que las normativas, tanto locales como en el caso de México y en Uruguay, pero también a nivel del sistema regional o del sistema de Naciones Unidas, plantean, y lo que efectivamente termina ocurriendo a la interna de los establecimientos penitenciarios o de los procesos penales propiamente dichos. Así que me parece que es muy pertinente desde ese lugar. A mí puntualmente los artículos que me toca comentar, sobre todo en esta primera parte que tiene que ver con el capítulo uno, me parecía sumamente sugerente en cómo aportan estos artículos a entender el proceso de cambio que ha venido atravesando la región entre el pasaje de los procesos de tipo inquisitivo a los procesos acusatorios, que ha sido como una de las cuestiones bien importantes que han modificado aspectos centrales del sistema penitenciario, del sistema judicial en general y del sistema penitenciario en particular. Ahí, en el caso de Uruguay, ¿no? A partir del 2017, con la sanción del Código del Proceso Penal, que también termina eh, generando este cambio a la interna del derecho y del sistema jurídico uruguayo. Entonces, me parece que los trabajos dan cuenta de ese proceso en clave de visualizar las tensiones, los problemas, los nudos críticos de este pasaje del proceso inquisitivo al acusatorio, y invitar también a pensar el proceso acusatorio no ya como un proceso, como aparece muchas veces, como un proceso dotado de garantía, un proceso que efectivamente permitía una transformación en clave democrática y superar una intervención penal ya perimida, sino que lo que hacen es plantear determinadas dificultades y determinadas cuestiones que hacen a la discusión actual, ¿no? A la deficiencia de estos procesos acusatorios, a los nudos críticos de estos procesos acusatorios, y cómo ello repercute en un contexto general de aumento, como decía Daniel, de la población privada de libertad, con un incremento de los índices de hacinamiento, con un uso masivo del recurso de la privación de libertad, con una inflación penal importantísima, con un aumento diferenciado en lo que tiene que ver con el crecimiento del número de mujeres privadas de libertad, que también da cuenta como de esta dificultad. Entonces creo que, que es bien interesante pensar el aporte de los artículos en clave de toda esa problemática actual, ¿no? Y que tiene que ver también con otro tema que se aborda en el capítulo primero,
y también en el capítulo cuarto, de alguna manera, que tiene que ver con el tema de la reinserción social o la resocialización a través del sistema penitenciario, que para el caso de la Constitución mexicana aparece en el artículo 18 y para el caso nuestro en Uruguay en el artículo 26 de la Constitución, que plantea esa idea de resocialización y de una orientación, si se quiere, de los sistemas penales tendientes a resocializar o reinsertar a la persona privada de libertad, pero que contrastan con una realidad penitenciaria en donde la tónica característica es la falta de políticas públicas, la falta de recursos, el aumento del punitivismo, ¿no? Entre otros elementos que interpelan acerca de la eficacia de todos estos derechos en nuestro sistema jurídico. Eh, Ahora sí, entrando quizás como un poco más específico en el capítulo primero, me parece que los trabajos de los tres artículos que hay, tanto el artículo de Elena Azaola, Jorge Daniel Cesano y Pedro Campos García, analizan tres aspectos fundamentales que me parece que hacen a esta discusión acerca del funcionamiento del sistema penal. Uno tiene que ver con el proceso de privatización de las cárceles, que creo que es un aspecto importante como para pensar en cómo se piensa el diseño y la ejecución de políticas públicas y la diferencia entre la administración por parte del Estado y la privatización, o sea, qué implica la privatización de estos establecimientos penitenciarios. El otro tiene que ver con el artículo de Cesano, vinculado a la ejecución penal y a la figura del juez de ejecución penal, como un actor importante para pensar el contralor en materia de derechos humanos a la interna de la privación de libertad, pero también para pensar los límites que tiene este actor, perdón, en el marco de un sistema penitenciario que, como decíamos, tiene todas estas dificultades. Y por último, me parecía que los tres artículos aportan a esta discusión y el último en relación a la prisión preventiva oficiosa, que creo que ahí aparece como un aspecto bien interesante para pensar los límites de los derechos humanos, pero también los límites de este proceso acusatorio, ¿no? Es decir, ahí aparece como muy fuerte esta idea del recurso a la prisión preventiva como un recurso generalizado que de alguna manera se transforma en una pena anticipada a la privación de libertad y que pone en cuestión nada más ni nada menos que el derecho de inocencia, ¿no? Y ahí creo que aparece como una interpelación como muy fuerte de lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso, con las normas internacionales, con las normas nacionales también que consagran el principio de inocencia y que es importante el porcentaje de prisión preventiva que señala el artículo y la discusión en torno al uso masivo de la prisión preventiva en estos contextos. Entonces, me parece que por ahí aparecen como varios elementos que son bien interesantes para pensar la discusión en torno al sistema penitenciario. En el caso del primer artículo, del artículo de Elena Azaola, me parece que es muy sugerente porque plantea da primero que una mirada a este encierro institucional, una mirada a la crisis del sistema penitenciario, a la expansión penal, al instituto también en algunos casos de prisión preventiva, que también aparece como muy fuerte. Le suma a ello una mirada sobre el rol de la defensa, que yo creo que ahí aparece también la defensa pública o el derecho de defensa como el gran postergado en todas estas reformas, ¿no? Hemos reformado los códigos penales, hemos reformado la fiscalía, hemos reformado los jueces, hemos reformado las instituciones, pero la cárcel permanece como un lugar sin grandes transformaciones y las defensorías públicas aparecen como el gran marginado en toda esta discusión, ¿no? Me parece como un proceso también que tiene muchos puntos de contacto con lo que ocurre en la región y ni que hablar con lo que ocurre en Uruguay, en donde la defensoría pública ha sido casi que excluida de esta discusión y de estos cambios a nivel presupuestario, a nivel de la discusión pública o de la agenda política pública sobre el rol y la función de la defensoría. Entonces me parece que aparece unos elementos bien interesantes para pensar y para discutir. Sumado a ello, la autora trae el tema de la privatización de los establecimientos penitenciarios y aporta evidencia empírica, ¿no? Datos que nos permiten decir, bueno, efectivamente, cuál es el costo por persona privada de libertad de privatizar estos servicios, cuánto es que el Estado destina a eso y cuánto es lo que destina cuando es el Estado el que se encarga de hacer esa gestión de los sistemas penitenciarios, ¿no? Y ahí es bien sugerente la diferencia, ¿no? Ella plantea que la iniciativa privada se calcula en 3.000 pesos por persona privada de libertad, mientras que el Estado gasta entre 200 y 300, ¿no? Una asimetría importantísima, una diferencia
bien importante que nos tiene que interpelar con esta idea que muchas veces aparece sobre que en realidad la privatización tiende a buscar una mayor eficacia de la administración. En realidad hay una discusión más de fondo que trae la autora que tiene que ver con una discusión sobre el presupuesto, sobre cuánto gastamos y el lugar que ocupa el gasto público para pensar la privación de libertad por parte del Estado. Entonces creo que ahí aparece un tema bien interesante que me permito vincularlo también a la realidad. Bueno, con Daniel lo hemos intercambiado varias veces, que tiene que ver con un proceso que aparece en Uruguay, que tiene que ver con la creación de la unidad penitenciaria número 1, que es una unidad público-privado, la posibilidad de continuar con esa idea a través de la creación de una unidad específica para mujeres privadas de libertad, y ahora en estos últimos días la noticia de una posible privatización del servicio de alimentación en las cárceles. Entonces, me parece bien sugerente la discusión que trae ese artículo, y el artículo también tiene el mérito de aportar propuestas para pensar esta situación, y creo que eso también es un aporte importante del artículo, ¿no? El adelantar opinión y presentar propuestas que permiten, de alguna manera, pensar en algún escenario, vamos a decir, de mejora de esta situación tan crítica que describe la autora. El segundo artículo, que es el artículo de José Daniel Cesano, ¿qué podemos esperar de los jueces de ejecución? Ahí me permito como rescatar algo que me pareció sumamente interesante del artículo, que tiene que ver con el enfoque del autor, ¿no? Esta idea de decir, bueno, no es un artículo que trabaje desde una mirada dogmática del derecho, y creo que eso es bien importante y bien interesante para pensar la discusión de estos temas, porque es un artículo que adelanta una opinión sobre el funcionamiento del sistema penitenciario, que aparece y aporta datos, y que se corre de una discusión que muchas veces los abogados tenemos como a llevar hacia ese lugar, que tiene que ver con una discusión en clave normativa exclusivamente, ¿no? Es decir, bueno, las competencias normativas de los jueces de ejecución, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y nos olvidamos que después esa norma jurídica tiene una aplicación práctica que dista mucho de la realidad, ¿no? Que la realidad por ahí va por otro lugar, y la norma muchas veces no tiene o no guarda puntos de contacto con esa realidad en donde busca regular. Entonces me parece súper interesante ese abordaje no dogmático del artículo, que invita como a pensar el derecho, a pensar la aplicación de la norma jurídica y el rol de los jueces de ejecución desde otro lugar. Entonces creo que es un aporte bien interesante. Y lo otro que trae el artículo, que creo que también es como muy interesante, es el lugar del interdisciplinario, el lugar de la participación de otros saberes en la labor específica de los jueces de ejecución, o sea, la importancia de entablar un diálogo que vaya más allá del diálogo jurídico y que permita abrir de alguna manera espacios a la discusión de otras disciplinas, de otras miradas, para poder abordar y trabajar la ejecución penal en un vínculo que aparece como un diálogo nada sencillo, ¿no? Por las características de las instancias, por las características, perdón, de los propios juzgados y del propio sistema de administración de justicia, que tiende a centrarse en un enfoque normativo, jurídico normativo, y dejar como en segundo plano cualquier discusión con otras disciplinas. Entonces me parece que el rescatar la necesidad de lo interdisciplinario y del diálogo aparece como un aporte bien interesante que deja como planteada algunas posibles preguntas, ¿no? ¿Cómo articular esos diversos saberes, ¿no? Y desde qué lugar generar esos intercambios, que creo que también es importante, y cómo desde lo más jurídico, cómo salir de ese discurso más normativo, muchas veces centrado específicamente en las normas jurídicas, para poder abordar otras cuestiones, como por ejemplo las trayectorias de vida de las personas privadas de libertad, o las características particulares de esas personas, sobre todo cuando pensamos en la ejecución de las medidas penales, cuando pensamos en el egreso de esas personas. Y por último, el último artículo de este primer capítulo, del capítulo 1, el artículo de Pedro Campos García, que aborda la prisión preventiva, me pareció un artículo bien interesante, ¿no? Primero porque poder como tomar contacto con la realidad del uso de la privación de la medida de la prisión preventiva en México, que efectivamente es un número que sorprende, ¿no? Un uso, si se quiere, desmedido, la apelación al uso de la prisión preventiva en un 42% de la población total privada de libertad. Parece como un dato que impresiona, ¿no? Que dice, bueno, efectivamente, si contemplamos la prisión preventiva como una pena anticipada, y esto oficia muchas veces
como una presión también en el marco de los sistemas acusatorios, donde aparecen otro tipo de procesos, como los procesos abreviados y simplificados, que a veces la prisión preventiva también oficia como una suerte de presión para acordar o para escapar o para rehuir al juicio oral. Ese número del 42% aparece como un número que impresiona, muy importante, y que el autor lo vincula, y creo que lo hace de una manera acertada, con el principio de inocencia. Digo, ¿cómo es posible sustentar o hablar del principio de inocencia en el marco de una prisión preventiva tan importante, ¿no? En lo que tiene que ver con, con el uso, el recurso a este tipo de instituto. Y ahí me parecía importante, y quizás ahí sí pensando o trayéndolo a la discusión como más regional, de la cual Uruguay también obviamente es parte, en pensar en qué lugar ocupa, qué función cumple esta prisión preventiva en el marco de los procesos acusatorios, ¿no? Porque por un lado vulnera, decíamos, ese principio de inocencia, que me parece que es importantísimo como seguir discutiéndolo y tomándolo y abordándolo desde los derechos humanos. Pero por otro lado, cuando vemos la proliferación en la región de procesos de tipo abreviado, procesos de tipo administrativo, muchas veces la prisión preventiva oficia como una suerte de presión para que la persona, bueno, efectivamente acuerde, negocie, en un contexto donde el poder de negociación es bastante escaso, ¿no? Y la persona realmente termina como aceptando la tarifa que le propone el fiscal. Entonces, me parecía importante como pensar el lugar de la prisión preventiva y los procesos administrativos en este contexto de procesos acusatorios que al principio se nos presentaban como un cambio que iba a terminar con las inequidades, o que iba a garantizar derechos, o que iba a ser un proceso mucho más democrático que el proceso inquisitivo, y sin embargo muchas veces los datos nos muestran que eso no se cumple. A mí me hace acordar una discusión que hemos tenido con otros colegas en Uruguay, que previo al acusatorio nosotros decíamos, bueno, en Uruguay tenemos una cantidad enorme de presos sin condena, decíamos, porque bueno, la prisión preventiva también era importantísima y la gente estaba privada de libertad, prácticamente cumplía años y años de privación de libertad sin tener una condena, sin tener una sentencia. Entonces aparecía como una cantidad de presos sin condena. Y hoy en Uruguay, que tenemos el proceso acusatorio, pero sumado a ello procesos de tipo abreviados también, decimos, bueno, no tenemos presos sin condena, pero tenemos presos sin proceso, ¿no? Entonces ahí aparece como esa diferencia que me parece bien sustantiva para pensar el lugar de estas cuestiones. Y entrando ahora, y quiero apurarme un poco para no extenderme en el tiempo y dejar lugar para el intercambio, una breve referencia al otro capítulo, el capítulo cuarto, titulado Reinserción, Reincidencia en el Delito y Justicia Social. Me pareció muy interesante los aportes de los autores y las autoras en ese capítulo. Creo que el primero de ellos, el trabajo de María Concepción Rodríguez, eh, da cuenta de algo que aparece como también postergado, no digo en la discusión sobre los temas, pero sí, sin lugar a duda, en la ejecución y en el pienso de la política pública, y en la discusión en la agenda pública, que tiene que ver sobre la perspectiva de género y la masculinidad en la privación de libertad. Creo que ese es un aspecto olvidado en el diseño de la política pública y en la discusión pública del tema, ¿no? Y me parece que es importantísimo retomar y colocar a esa mirada, y colocar a la masculinidad también en el encierro como una parte fundamental que atraviesa todo el sistema carcelario, y que es imposible pensar en el egreso, en la reinserción social, o como quiera llamarse, si no se tiene en cuenta justamente estos componentes de la privación de libertad, que creo que, por lo menos en Uruguay, es uno de los aspectos que ha quedado marginado y que no forma parte de la discusión pública sobre el sistema penitenciario, ¿no? Quizás muy eclipsado por la crisis en materia de hacinamiento, por las duras condiciones de reclusión, pero creo que es necesario esta mirada transversal, que da cuenta de una mirada que permite interpelarnos sobre las masculinidades y lo que eso significa en el cotidiano. También me parece que el artículo tiene un importante trabajo de campo. Me parece que es bien interesante el trabajo que realiza en el Centro de Reinserción Social, un trabajo de campo de 6 meses que me parece que, bueno, si tuviéramos oportunidad, me interesó para profundizar y para conocer un poco más cómo fue ese trabajo. Luego, el trabajo de Rocío Camacho
sobre pedagogía y psicología social, me gustó mucho el lugar de pensar el aula, ¿no? En los contextos de encierro, de cómo pensamos el aula y el espacio educativo en los contextos de encierro. Creo que es un aspecto importantísimo para pensar estos espacios que van en contra de la lógica carcelaria, ¿no? Que proponen como un relacionamiento diferente, como un relacionamiento distinto, y son uno de los pocos espacios así dentro de los sistemas de encierro, ¿no? Porque en definitiva el hacinamiento, las duras condiciones de reclusión hace que estos espacios muchas veces sean espacios que accede realmente poca de las personas privadas de libertad y se constituyen como un lugar fundamental para pensar también en alternativas y en otra, dice la autora, en un futuro posible, en un futuro diferente al que les muestra la privación de libertad. Y ahí plantean una serie de preguntas que van respondiendo, discutiendo a medida que avanza el artículo, que creo que tienen como una importancia fundamental para pensar el aula, ¿no? Esto de cómo se vive el aula en el contexto de encierro, qué sentido y significado le otorga la escuela a las personas privadas de libertad, si es posible pensarla como una opción liberadora en ese ambiente depredador. Creo que eso es sumamente sugerente. ¿Y qué le ofrece el asistir a la escuela a estas personas? Me parece fundamental para pensar ese espacio de, del aula. Y luego los dos últimos artículos, quiero apurar un poco que estoy como casi que ya completando los 20 minutos, el artículo de Claudia Alarcón y el artículo de Jordan Vladimir. Me parece, el primero, el de Alarcón, me parece sumamente interesante en lo que tiene que ver con la posibilidad de dejar planteada la tensión o el lugar del discurso de los derechos humanos en el contexto del encierro, ¿no? Y plantearlo como en clave de tensión, de poder decir, bueno, pensar la tensión y, por qué no, también los límites del discurso de los derechos humanos como una herramienta transformadora de la realidad social. Me parece que eso es como sumamente importante, ¿no? Esta idea de poder discutir los derechos humanos, pero desde esa mirada que lo ubica como una herramienta transformadora de esa realidad. Si eso es posible, ¿dónde están los límites para esa transformación de esa realidad? En un discurso de los derechos humanos que muchas veces sí es verdad que ha servido como contrapeso, como dice la autora, para contrarrestar esa narrativa punitiva, pero que también no ha podido poner freno a este aumento de la inflación penitenciaria, a estos cambios que bueno, un poco era lo que comentábamos sobre la crisis actual del sistema penitenciario, y buscar alternativas que en definitiva dignifiquen o resalten la dignidad humana como un valor en clave de derechos humanos. O sea, no ha podido conquistar ese espacio, y creo que ahí aparecen como estas tensiones y estos límites del discurso de los derechos humanos que el artículo plantea y que me parece bien interesante. Y por último, y para terminar, el último de los artículos que me toca comentar, el artículo de Jordan Vladimir, me gustó mucho y me pareció muy interesante cómo cambia la perspectiva vinculada a la reincidencia, ¿no? Esto de decir, bueno, siempre pensamos la reincidencia también como mencionaba al principio, de la responsabilidad individual, ¿no? Esto que bien que trabajamos mucho de lo jurídico, de la responsabilidad individual frente al delito y la responsabilidad individual frente al egreso. Parecería que todo está puesto en el sujeto, si es capaz o no de poder reinsertarse de una manera adecuada a la sociedad. Y creo que el autor, a través de una pregunta que formula, ¿no? Esta idea de qué características tiene la sociedad a la que se reintegra la persona que recupera la libertad y qué condiciones de reconocimiento afectivo, social y jurídico van a amparar su reinserción, como que cambia el foco de la discusión, y me parece que pone el foco de la discusión en cómo la sociedad de alguna manera genera espacio para pensar una posible integración social, para pensar posibles espacios de justicia social, y nos permite correr de esa idea de responsabilidad individual y pensar desde lo colectivo, que creo que eso es de la responsabilidad del Estado, sí, pero de lo colectivo como una sociedad que tiene dificultades en poder generar espacios de integración social. Entonces creo que es una mirada que permite cambiar la mirada, valga la redundancia, y pensar la reincidencia de un lugar de responsabilidad colectiva, ¿no? Y corrernos del individual. Entonces me gustó mucho esa idea como para discutir y pensar la reincidencia. Yo un poquito excedido de tiempo, pero voy a terminar por acá, y bueno, y agradecer nuevamente el espacio. Me pareció muy interesante los artículos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Hasta hoy los comentarios riquísimos y creo que se prestan para una discusión todavía más amplia, ¿no? Y muy vigente sobre todo. Pues bueno, para no robarles más tiempo,
Le cedemos la palabra al tercer comentarista de esta obra, que es el doctor Jorge Alberto Trujillo Bretón, quien es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, profesor e investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es promotor y miembro fundador de la Red de Historiadores e Historiadoras del Delito en las Américas, la REDA, de la Red Las Otras Historias, Transgresión, Marginalidad, Justicia y Control Social en México, que nos tiene reunidos en esta ocasión, y de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García. Actualmente trabaja el proyecto de investigación Ladrones y Estafadores, una historia sociocultural del robo y la estafa en Guadalajara en las décadas de 1940 y 1950. Su línea de investigación es la historia sociocultural del delito en Jalisco. Ha participado como ponente y conferencista en diversas instituciones de educación superior nacionales e internacionales. También es autor de artículos y libros, el último de los cuales es intitulado Las llamadas nefandas drogas, toxicómanos, traficantes y gobernantes, Jalisco 1914-1950, editado por la Universidad de Guadalajara. Doctor Jorge, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Gibran, y buenas tardes a todos. Bueno, ese extracto curricular ya está desactualizado, Gibran. Ya soy historiador independiente al estar jubilado, ¿sí? Entonces, soy libre al fin, pues. Pero bueno, primeramente, yo quiero agradecer la invitación y disculpen que me acerque mucho el trabajo que hice, pero traigo problemas con mi vista y no encontré mis lentes, ¿eh? Entonces, bueno, quiero agradecer la invitación que me hicieron los organizadores de este evento para comentar este importante libro que no solo me gustó, sino que me aportó conocimiento sobre el crimen, la violencia, la justicia y los espacios carcelarios en México y Argentina desde distintas perspectivas multidisciplinarias. Debo confesar que no me fue fácil hacer el análisis de los 15 textos, y más tomando en cuenta ese carácter, precisamente ese carácter multidisciplinario. Sin embargo, debo también admitir que todos atrajeron mi interés y respondieron a diversas preguntas que en lo personal mantenían latente y que además crearon otras. Eso es muy importante para mí. En ese sentido, y lo que a mi juicio le faltó a este libro, fue que se agregara al final una semblanza curricular de todos los participantes. De antemano, me disculpo en no mencionar los grados académicos de los autores y de no hacer los comentarios en el orden que guarda el índice. Y aclaro que mi posición la presento realizando una síntesis de cada capítulo y algunas de sus aportaciones, además de comentarios y preguntas que hago a sus autores. Bueno, una primera cosa que me llamó la atención de este trabajo es que de los 15 trabajos, 11 tratan sobre los sistemas o el sistema carcelario, ¿no? Entonces, es necesario mencionar eso, pero que también esa palabra entre cruces, pues tiene que ver también con la multidisciplinariedad de la que se está hablando. Recuerdo hace tiempo cuando estuve en Montevideo, precisamente, que me invitó Daniel Fedler a participar en un evento en la Universidad de la Pregunta, que cuando presenté mi ponencia me preguntaba ¿qué comparaciones puedes hacer entre estas prisiones o sistemas carcelarios sudamericanos con el mexicano? Y le respondí fácilmente que no tenía elementos para hacer esa comparación. Entonces, este libro ya traza algunos de esos elementos de carácter comparativos que seguramente más temprano que tarde nos van a permitir hacer un trabajo todavía más completo o leer trabajos más completos que hablen de esa comparación en Latinoamérica, de sus sistemas carcelarios.
Bueno, yo voy a dar preferencias, salvo el caso de Picato, voy a dar preferencias en mis comentarios a los colegas que participaron en esta obra y que se encuentra precisamente en este momento, por si no me alcanza el tiempo, pero sí voy a empezar por Pablo Picato, aunque no se encuentre. Pablo Picato tiene este capítulo, presidir los entrecruces, una perspectiva histórica sobre la violencia contemporánea en México. Picato, aunque hace un recorrido sobre algunas de sus últimas aportaciones que versan sobre el crimen, la justicia y la violencia en el México postrevolucionario, también analiza algunas reflexiones sobre estos fenómenos en la actualidad y su escepticismo sobre la solución a los problemas de seguridad pública en México. Uno de los puntos que a mi juicio son más atractivos en su trabajo parte del análisis que realiza a la esfera pública y en especial de la cobertura de la nota roja y el interés del gran público por los criminales célebres. De sus aportaciones conceptuales me atrae lo que él llama alfabetismo criminal, que lo define como un conocimiento empírico que debían servirse los ciudadanos para evitar los peligros de la ciudad. Picato hace énfasis de las realidades de las que no se habla en la esfera pública referentes a las condiciones en las prisiones para los reos que no son famosos, cosa que para él, el caso de Jalisco, sí llegaba a ocurrir principalmente durante la posrevolución. Finalmente, sobre la estructura de este capítulo, me hubiese gustado que se agregara la importante bibliografía que ha producido Pablo Picato, que enriquece este texto a fin de que fuera de utilidad para aquellos jóvenes que se están adentrando en el campo de la historia social y cultural del delito y el crimen en México. Creo que esto efectivamente hubiese ayudado bastante en ese sentido, porque no está la bibliografía. El trabajo de Porfirio Sebastián Herrera Guevara presenta el artículo Delincuencia y Marginalidad, un binomio indisociable en los discursos públicos sobre criminalidad en el Jalisco decimonónico. Esta es una investigación muy interesante sobre el robo, las gavillas y los asaltos que ocurrieron en el estado de Jalisco y aporta elementos importantes, sobre el papel que jugaba la prensa para informar a sus lectores y ofrecer argumentos suficientes sobre el grave problema que representaba el robo en Jalisco, que llevó a sus gobernantes a tomar drásticas medidas y observa, Sebastián, de manera atinada a la prensa decimonónica como alarmista política y tendiente a fomentar el castigo. Diferencia a los ladrones urbanos de los gavilleros del medio siglo XIX, señalando que los primeros se especializaban en el robo a pequeña escala. Al reflexionar sobre la ciudad como foco de marginalidad, también lo hace con los pobres que la habitaban, sobre todo a los que identificaban como indignos, a los que se etiqueta como criminales, para lo cual se tenía una policía que era reconocida por varios factores negativos, entre ellas como un azote contra el pueblo. Vemos que estas cosas no han cambiado mucho. Ese trabajo me hace pensar en la construcción de lo que sería la nota roja, conocida en varios diarios a fines del siglo XIX como Gaceta de Policía, y que en el siglo XX se distingue no solo por su papel persuasivo, sino por contener una narrativa del crimen, una narrativa del miedo, útil para legitimar la violencia del Estado y criminalizar la pobreza, sobre todo como parte de un control social, pero también de carácter cultural. Isabel Juárez Becerra presenta el trabajo titulado Experiencia institucional punitiva en México, apoyada en un importante marco teórico para analizar la experiencia punitiva de las mujeres durante buena parte del siglo XIX.
fenómeno histórico que todavía ha sido escasamente estudiado y empieza por examinar los distintos tipos de instituciones que se hicieron cargo de aquellas mujeres penitentes, recogidas o delincuentes. La investigación incluyó los espacios carcelarios en los que recibían sus castigos, qué actividades realizaban, como el trabajo y también cómo se les disciplinaba. Esto es muy importante porque la misma Isabel pues ya tiene bastante conocimiento sobre esta historia de carácter punitivo que se ha realizado contra las mujeres, ¿no? Un término que utiliza Isabel, que se me hizo bastante afortunado para explicar su objeto de estudio y el papel de las mujeres en estos establecimientos, es ese término que ya se mencionó, el de la gran cocina, que viene siendo o tiene una misma connotación histórica sobre el desempeño que debían de tener las mujeres, de un desempeño de carácter tradicional que las ligaba a la misma familia, a los quehaceres que debían desarrollar. La gran cocina implica que en las recogidas o reclusas se les destinaba a ese modelo de carácter doméstico, contrario al que se les destinaba a los hombres recluidos y que servían en los talleres a los que más bien se les podía considerar como obreros. Por último, vale la pena mencionar que el trabajo que se llegaba a imponer a través de la molienda y que resultaba una tortura para las mismas mujeres, también se llegó a aplicar a los hombres en la penitenciaría de Escobedo. Significó para las mujeres indisciplinadas un cruel aislamiento, también que se realizaba en la penitenciaría de Escobedo cuando por su indisciplina se les enviaba al llamado garitón. Por cierto, a los hombres se les imponía castigos físicos y podían ser incluso torturados. No he encontrado todavía casos de mujeres que hubieran sido torturadas, pero sí aisladas. Me voy a ir al trabajo de Jorge Alberto Núñez, que se me hizo bastante interesante, que presenta la reforma carcelaria durante el peronismo clásico en 1945-1955, que toma como punto central el trabajo que tuvo como director de la penitenciaría Roberto Pettinato. Es muy interesante que haya escogido a Pettinato porque el mismo Jorge señala que este no tuvo una formación militar ni académica, sino que tuvo una formación básica de secundaria. Entonces, durante el peronismo se le dio la oportunidad de aplicar sus ideas en el sistema penitenciario, pero termina el peronismo y es perseguido por las nuevas autoridades por determinadas razones, pero es un trabajo que aporta bastante en la medida en que son escasos o muy escasos los trabajos que se realizan sobre estos directores de las penitenciarías. Permítame. Para el caso de aquí está. En la educación como una contrapedagogía en el espacio carcelario, aspiraciones para un futuro posible, Rocío Camacho estudia las experiencias de docentes y sus vínculos con las personas privadas de la libertad en el Estado de México y la Ciudad de México. Investigación que ha realizado en las aulas carcelarias desde la perspectiva teórica de la pedagogía y la psicología social. En sus apuntes, como ella lo señala, sobresalen la impunidad, el estigma contra los jóvenes y la criminalización de la pobreza y del ser indígena. Un pequeño estudio de caso que incluye lo representa Marcos, un indígena que no hablaba el idioma español al ingresar a prisión
quien fue acusado de robo. Pero lo interesante de este caso es que por su misma condición de ser indígena y por no tener dinero para pagar la multa, simplemente no puede abandonar la prisión después de que supuestamente cometió un pequeño delito. Pero también agrega otro caso, el de Julián, que también se me hizo bastante pertinente, que por el hecho de ser mujer se le dio un castigo mayor al que cometió su esposo, que realizó un homicidio. Entonces, maneja muy bien este caso y el del indígena, porque marcan las desigualdades que se incluyen y las desigualdades y la marginación que se presentan en los espacios carcelarios. Efectivamente, hace un estudio del trabajo, del vínculo que se da entre los profesores y los estudiantes. Es muy interesante y muy importante cómo van logrando esta investigación, y habla de la misma experiencia de los docentes, ¿no? Hasta 15 años trabajando en estas aulas de las prisiones, y esto tiene que ver bastante en esa idea que ella también refiere como una lucha constante que se da entre los profesores, los alumnos, su vínculo entre ellos, pero también esa lucha que se da con las autoridades penitenciarias. Claudia Alarcón presenta un breve artículo, Topografías carcelarias de subjetividades en resistencia. Es un trabajo breve, muy interesante, que nos habla del papel tan importante que tiene la literatura en encierro, que se convierte, como ella dice, en un terreno neutral de interacción, de expresiones, de aligeramientos de la pesadez carcelaria. Explica que la prisión es un microcosmos de socialización, es algo pequeño, pero que sirve para que efectivamente puedan interactuar los presos entre sí, pero también con los celadores, con el personal de la misma penitenciaría. En ese sentido, la autora opina que la literatura sirve como una estrategia contra la estigmatización social, y agrega que a partir de ella, ya sea a través de su creación o consumo, las personas en prisión elaboran contranarrativas de desestigmatización. Le preguntaría a la autora qué tanto cree, por ejemplo, que los conocidos cuadernos carcelarios, que bueno, no recuerdo que lo mencionara en su trabajo, puedan servir para reinsertar en sociedad a los internos que logran su libertad, o si ello queda nada más para albergar el infierno que puede significar la reclusión. ¿Sí? Paso al ciclo de la reincidencia delictiva, reflexiones desde la exclusión y la justicia social, de Jordan Vladimir Tello Ibarra, que en parte que 1 de cada 4 personas que sale de prisión reincide en sus actividades delictivas, y se pregunta si es posible resentarlo cuando se proviene de la exclusión social. Yo creo que este problema de la reincidencia tiene fácil un siglo o más, ¿verdad?, que se sigue presentando y no se soluciona. Entonces, yo me llego a preguntar con este trabajo, entonces, ¿para qué sirven las prisiones, no? Si los individuos, hombres y mujeres, que llegan a abandonarlas, vuelven a caer en la misma reincidencia. ¿Para qué sirven esos conceptos que históricamente se han desarrollado, como la regeneración, la rehabilitación, etcétera, ¿no? Y los que siguen, si a final de cuentas no hay una solución a este tipo de problemas? Ahora, observa que la prisión marca la vida de los individuos, y cuando esto la abandonan,
existen mínimas posibilidades de autorrealización. ¿No será que lo que marca a muchos hombres y mujeres es una pobreza de carácter estructural que los puede sumergir en una espiral de violencia en la que el encierro carcelario se presenta con una alta probabilidad en un ecosistema en el que la pobreza misma se sigue criminalizando? Es una pregunta. Un punto importante que resalta Jordán Tello es sobre la reinserción, cuando señala que ésta se enfoca principalmente en aspectos individuales más no estructurales, por lo que al salir de la prisión la persona regresa por lo general a entornos de exclusión, ¿sí? Y vulnerabilidad debido a diversos factores como la propia construcción del estigma. El estigma siempre va a perseguir a alguien que abandona la prisión. Y lanza la pregunta para saber no cuántas personas reinciden, sino cuántas personas se reinsertan. Es una pregunta muy importante, yo creo que para todos los trabajos que tienen que ver sobre el sistema carcelario, porque hay algunos trabajos que dicen que la reinserción puede ser la solución, ¿no?, a este problema de la reincidencia, pero no se ve claro, ¿verdad?, hasta ahorita, porque las prisiones, por más de que se hable de sus supuestas bondades, siguen siendo un centro, un espacio cerrado que solo contiene, que es para contener a la gente pobre que llega a cometer delitos. Ahora, a ello también hay que pensar las leyes o los códigos penales, pues hay elementos para pensar que incluso la prisión estigmatiza más que a otros, le da peores condiciones a otros, porque no pueden pagar, por ejemplo, una fianza, como el caso del indígena, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar la prisión como algo que pueda resolver todos estos problemas? Permítame un poquito. ¿Cuánto tiempo me queda, Gibran? En realidad, ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero puede tomarse algunos otros pocos minutos sin problema. Bueno, permítame. Bueno, voy a mencionar a Luis González Salvo en Espacios Punitivos Transicionales, la formación de las primeras administraciones penitenciarias provinciales argentinas, 1886-1922. Presenta un muy interesante trabajo de las administraciones de algunas de las primeras penitenciarias provinciales argentinas en el periodo señalado, en las que se encuentra Santa Fe, Córdoba y Tucumán, de las que llega a realizar importantes comparaciones en cuanto a su personal, un aspecto poco estudiado en los sistemas carcelarios latinoamericanos. Y me llama la atención el hecho de que haya mencionado o que haya trabajado sobre estas penitenciarías, pues por lo general los trabajos sobre sistemas carcelarios que hemos leído menciona la penitenciaría de Buenos Aires y esta otra que abordó Lila Caimán, se me olvida su nombre, pero estas tres penitenciarías pues son diferentes a las que yo he leído. Entonces, dentro de este estudio aborda también los distintos problemas que enfrentaban estas mismas, ¿no? Por ejemplo, los bajos salarios que iban en consonancias con las partidas presupuestales que en general disponían las penitenciarías. Esto hago énfasis porque en general las penitenciarías, cuando se crean, cuentan con todo el apoyo, resuelven todos los problemas, tienen incluso un bajo cupo, un suficiente cupo para los sujetos que van a llegar a la prisión, ¿no? Pero al poco tiempo llega el hacinamiento, llega la violencia, llegan las enfermedades, la mala alimentación,
y bueno, las nuevas penitenciarías con el tiempo llegan a ser las viejas penitenciarías. Entonces, y el personal que era suficiente también se convierte en insuficiente, los ingresos se convierten en insuficiente. Pero es importante este trabajo porque también destaca la labor de los directores o intendentes. Yo la verdad me hubiera gustado que hubiera estado Luis González algo para hacerle una pregunta sobre si en una investigación más amplia llegó a encontrarse con el trabajo de los propios reclusos, ¿sí? A los que antes se les nombraba como bastoneros, por lo menos aquí en México. El trabajo de los bastoneros pues servía para reprimir y controlar a los propios presos. También pues hay que considerar el trabajo que realizaban los mismos reclusos dentro de las mismas penitenciarías, y esto es un aspecto muy importante que puede tener fines comparativos precisamente en las penitenciarías latinoamericanas, porque aquí en la Escobedo y en la penitenciaría de Oblato se formaron talleres que trabajaban los propios reclusos. Entonces, ¿qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Uruguay? ¿En qué momentos se incorporó el trabajo de los propios reclusos dentro de las penitenciarías, y si eso significaba una gratificación para lo mismo? Bueno, le dejo aquí. Voy a hacer el cierre, permítame. Para concluir, felicito a todos los autores de esta importante obra, a los editores Marta Chávez Torres, Isabel Juárez Becerra y Rocío Camacho Rojas, y al Colegio de Michoacán por su atinada publicación que presenta importantes investigaciones de carácter multidisciplinarios en la encrucijada principal de los últimos siglos, y que ofrece importantes elementos teóricos y empíricos para analizar, comprender y reflexionar sobre el delito, la justicia y los sistemas carcelarios. Muchas gracias, es todo. Muchas gracias, doctor Jorge. Sí. Ya para ir finalizando esta reunión, también cabe destacar que nos acompañan algunos de los autores de los capítulos de los libros. Estuvo aquí Vladimir Tello, está Claudia Alarcón y Sebastián Herrera, además de las editoras y autoras también del texto. Doctora Marta Chávez Torres, espero leer su reseña actualizada, no como ahorita sucedió con el doctor Jorge. La doctora Marta Chávez es doctora en economía por la Universidad de Córcega, Pascual Paoli Corté, Córcega, Francia. Es maestra en antropología social por el Colegio de Michoacán, profesora e investigadora titular en el Centro de Estudios de Geografía Humana del Colegio de Michoacán. Es responsable del proyecto Entre los Altos Muros de las Prisiones, Violencia, Vulnerabilidad Social y Derechos Humanos en la Población Femenina en Reclusión en el Estado de Michoacán, enmarcado en las líneas de investigación Espacio, Poder y Cultura, y Violencia y Vulnerabilidad Social en Procesos Locales y Transnacionales. Ha escrito diferentes artículos con los siguientes ejes temáticos: educación y reinserción de los jóvenes en prisión, abandono familiar y violencia hacia las mujeres en reclusión en el Cerezo de la Piedad, Michoacán, una geografía de la prisión, y las mujeres en prisiones españolas. Doctora, adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Su micrófono está silenciado. Sí, muchísimas gracias, Gibran, por todo tu trabajo y coordinación de esta presentación. Y bueno, hay que agradecer a la Universidad de Guadalajara, sin duda, por ser la casa que organiza esta presentación del libro Entre Cruces, y a la red, que ojalá que nos acerquemos más a la red de las otras historias. Muchísimas gracias, son muy generosos de cobijarnos en sus trabajos.
y bueno, Isabel Juárez, que supongo que tiene algo que ver en todo esto, ¿verdad? Eh, quiero comentarles que esta presentación se puede enmarcar en nuestro 4º aniversario. Fíjense que tenemos apenas 4 añitos, el 21 de abril. Cumpliríamos nuestros primeros 4 años de habernos fundado y bueno, ya tenemos el primer libro, algunos congresos, número de revista también ya publicada y ahí vamos poquito a poquito. A los agradecimientos, pues me agrego a los presentadores excelentes, verdaderamente muchísimas gracias por darse el tiempo, por tratar de entender los trabajos que se presentan en esta obra y transmitirlos con esa frescura y miradas, pues la mirada uruguaya que es bastante notable y la mexicana la uruguaya de Daniel Fresler y Daniel Díaz, los 2 Danieles uruguayos. Muy honrados nos sentimos con su colaboración. Y el doctor Jorge Trujillo Bretón, que nos ha acompañado, aunque ya esté retiradito, nos ha acompañado en los trabajos de esta red, estuvo con nosotros como ponentes en el primer congreso. Y bueno, espero que siga estando con nosotros en trabajos futuros. De manera especial, quiero reconocer al comité organizador de la red que estuvo en ese tiempo, que se desató el primer congreso de la red y esta obra que, bueno, está Isabel Juárez, que nunca nos ha abandonado y está desde el origen de esta red. Está María Concepción Rodríguez Ceja, Gibran sí está, María Concepción, ella es Connie, que se ve ahí. Ella estaba en el comité organizador, Claudia Alarcón también, Rocío Camacho, y con el relevo, pues ellas nos han dejado tanto Rocío como Claudia y María Concepción, y ahora se ha sumado Vladimir Tello con nosotros. También decirles que en estas miradas multidisciplinarias, pues ustedes se dieron cuenta que hay la mirada histórica, fabulosa, siempre nos hace aprender y reconstruir el pasado para entender lo que está pasando también en el presente. Tenemos abogados que nos ayudan mucho, los abogados en las ciencias sociales, para ubicarnos en temas legislativos. De hecho, hemos intentado aprender mucho sobre legislación y hasta repasar la propia Constitución, todos aquellos que tenemos una formación en ciencias sociales. También hay antropólogos, tenemos psicólogos, tenemos sociólogos, tenemos comunicólogos. Entonces, estos entrecruces y miradas de diferentes disciplinas, pues son fáciles verlos aquí, y verdaderamente agradecerles a todos los autores que nos confiaron sus trabajos. Ustedes, los que han hecho libros colectivos, saben que esto no es fácil: homogeneizar estilo, homogeneizar citas, organizar los trabajos, y nos dieron su confianza. Hicimos el mejor trabajo de edición que se pudo, de estilo, de todo, y pues también ellos tienen nos dieron ese voto de confianza y tienen todo nuestro agradecimiento. Y bueno, finalmente en estos agradecimientos al Colegio de Michoacán, que es nuestra casa editora. Ojalá que si hay libros futuros podamos hacer ya coediciones y colaboraciones con otras redes, que sabemos que el doctor Trujillo también participa en otra. Hay que acercarnos un poquito más. En cuanto a sus presentaciones, yo me llevo así rápidamente algunas líneas que podemos seguir profundizando en la investigación según lo que se ha expresado aquí. Si seguimos trabajando con estas ganas y este compromiso, yo creo que sí hay que trabajar un poquito más el más marginado de los derechos, que aquí lo dijo Daniel Fresler muy atinadamente, o no sé si fue Daniel Díaz, perdónenme, entre los Danieles me confundo, que es de la Defensoría Pública. Yo creo que hay que invitar a más personas o invitar a nuevos que se vayan sumando a la red, que enfoquen la mirada a este tema que es poco abordado. Y
También la reversa o no, porque se puede pensar que hay reversa en el gobierno actual de la privatización de las prisiones, sabemos lo que está pasando, y también qué está pasando con los gobiernos actuales de la prisión preventiva oficiosa, que se está usando como un discurso político y una guerra política. Yo creo que no la podemos llevar ahí. Y lo que habla de la reinserción, no de los programas de reinserción social dentro de la prisión, sino la verdadera inserción en la calle y la reincidencia. Creo que aquí encuestas más serias, más amplias que podamos impulsar en nuestro país nos ayudarían. Yo participé en una en España y la tercera parte de los que salen libres reincide, por ejemplo, con una encuesta bien hecha y nosotros no sabemos cómo estamos. Acercarnos más y aprender, acercarnos también y no dejar escapar hacia seguir aprendiendo y estudiando la delincuencia, porque es una cosa importante, los derechos humanos que nos interesan transversalmente a todos y las relaciones entre custodios, policía penitenciaria y población en prisión. Ya nada más para dejar el espacio abierto para cualquier comentario. No puedo hablar por todos los autores de este libro, pero sí voy a decir algunas cosas del trabajo de Pablo Picato a partir de los comentarios del doctor Jorge Turquillo. Saben que acomodar el trabajo de Pablo Picato fue un reto, no cabía en ninguna parte. Por eso está presidiendo, ¿no? Le dice presidir los entrecursos. ¿Por qué? Porque el autor no puso ninguna referencia bibliográfica y él no quiso trabajar de nuevo el texto. Era antiético de nuestra parte y deshonesto ponerle una bibliografía de nuestra parte. Entonces, como no estaba en igualdad de situación de todos los demás trabajos y conociendo la trascendencia de su trabajo, por eso se le dio como una especie de prólogo, una entrada a todo, por eso se llama los intercursos y esa es la razón. Yo le diría al doctor Trujillo, a mí también me hubiera gustado tener la bibliografía, pero no fue posible porque no hay ninguna cita, ¿verdad? Bueno, con estos agradecimientos y ese reconocimiento a los organizadores, a los presentadores, a quien coordina esta presentación, que es Gibran, a Isabel, a la red de las otras historias, pues yo cierro esto verdaderamente muy agradecida. Seguimos aprendiendo, ojalá a la mirada que tenemos en nuestros eventos. Argentina se suma a la uruguaya. Tenemos un congreso interno a fines de este mes, donde hay también trabajos argentinos y ojalá que los uruguayos y otras partes de América Latina, no como miembros de la red, pero sí como colaboradores y como gusten. Nosotros estamos abiertos, esta red tiene la posibilidad de seguir trabajando en conjunto. Muchísimas gracias de nuevo a todos y cedo la voz. Muchas gracias, doctora Marta. También antes de pasar el micrófono virtual a alguien que quiera hacer una pregunta, comentario, e incluso de los participantes, Daniel Fessler, Daniel Díaz, Jorge, alguna réplica, comentar que el texto se puede adquirir a través de la librería en línea del Colmich, donde además pueden encontrar el índice. Y resaltar también algo que mencionó ahorita la doctora Marta, y que creo que podría, bien lo dijo, nos puede entretener aquí mucho tiempo, pero creo que este texto aparece en un momento crucial, cuando menos para México, y por lo que escuchamos con Daniel Díaz y Daniel Fessler, con algunos enlaces también en el presente con Uruguay, es que en efecto, ¿no? En este momento, en este preciso momento, hay una disputa entre los tres poderes de la Unión respecto al artículo 19 constitucional sobre la prisión preventiva oficiosa. Habría que hacer llegar este texto a ellos, ¿no? A las autoridades, porque creo que algo podría decirles. Qué mejor momento, ¿no? Que aparezca este texto, aunque no es el centro de la prisión preventiva oficiosa, entra dentro de algunas de las discusiones. No obstante, creo que el contexto global y la multiplicidad de miradas, de perspectivas, de fuentes y de análisis, pues daría una visión integral respecto a los sistemas carcelarios. Un texto, sí, dígame, Marta.
comercial, si alguien quiere solicitar el libro por precio de presentación, solicitándolo con Isabel o conmigo directamente, tiene el 50% de descuento. Ya vemos con la institución cómo se los hace llegar. ¿Va? Me anoto. Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta o que quiera retomar alguno de los temas discutidos? Nos quedan, generalmente hacemos sesiones de 2 horas hasta las 7 de la tarde del hora de Guadalajara, pero nos quedan ahorita 25 minutos. Isabel, también nos acompañas, Rocío, las editoras, si quieren añadir también algún comentario, o del público, espectador, si tienen alguna pregunta. Aquí están algunos de los autores, están los comentaristas también. Pueden utilizar su micrófono o incluso el chat. Hola, buenas tardes. Pues yo más bien solamente agradecer, ¿no? Su atenta y generosa lectura, los doctores Jorge Trujillo, Daniel Feller, Daniel Díaz, a la UDG por la organización de este evento. Y bueno, la verdad es que como se decía, ¿no? Es un libro complejo, pero además es necesario. Entonces yo creo que todas y cada una de las aportaciones que están aquí, digo, sobre todo para el momento que estamos viviendo en nuestro país, bueno, son bienvenidas como para que justamente se inserten al debate. Pues nada, solamente era eso, agradecerles su tiempo, insisto, su generosa y atenta lectura y pues nada, es todo de mi parte. Bien, pues si no hay algún otro comentario o pregunta que añadir, pues podemos entonces dar por finalizada esta sesión, agradecer a todos los participantes. Jorge, ¿quieres comentar algo antes de cerrar? Tu micrófono está apagado. Siempre se me ocurre levantar la mano cuando ya todo está terminando, pero pues me he visto lento. Lo que pasa es que se me hace muy interesante lo que acaba de señalar la doctora Marta Chávez, ¿no? Sobre este ominoso problema de la justicia, el delito y sobre todo los sistemas carcelarios, ¿sí? Hablando de esto último, yo pienso, ¿verdad?, que para efectos de que ya no se dé esta reincidencia, pues tiene que cambiar el sistema social en nuestros países, ¿no? Porque hay una grave desigualdad económico-social que permite que unas cuantas familias controlen la mayor cantidad de las riquezas en nuestros países, ¿verdad? Y muchísima gente esté en la pobreza, incluso en la pobreza extrema. Entonces, mientras esto no se, al menos en medio soluciones o solucione más de lo que sea, de los esfuerzos que se han tratado de hacer, creo que la reincidencia se va a seguir presentando, pero esto no opta tampoco para que estos modelos de estos sistemas penitenciarios continúen trabajando de la misma manera en que lo han hecho, que convierten las penitenciarías en prisiones simples de contención, donde ocurren muchísimas cosas negativas, ¿no? Para los propios reos, pero también hasta para los celadores, por ejemplo. Entonces, hemos leído muchos libros, empezando por Michel Foucault, que nos habla, ¿verdad?, de esta idea del castigo, ¿no? Y sabemos que hubo una utopía carcelaria que se construyó con Bentham y que surgieron muchos conceptos, ¿no? Pero a final de cuentas, todo cambió para que todo siga igual. Pero eso no opta para que gente como todos ustedes que han participado en estos libros, en otras publicaciones, especialistas que tienen que ver, por ejemplo, en la arquitectura de los espacios carcelarios, juristas, historiadores, antropólogos, historiadores
que también trabajan el tema, no pueden hacer un trabajo para construir la prisión del futuro, la penitenciaría del futuro, o qué sé yo qué nombre se le pueda dar, pero falta construir algo nuevo que dé dignidad a todos los que la están sufriendo, que por su desgracia la mayoría comete delitos menores y ahí siguen. Yo me acuerdo incluso el caso de Florence Cassés y señor Vallarta, este último, la primera ya está en Francia, pero el señor sigue en la prisión preventiva, es decir, no se le ha dictado una sentencia después de más de 10 años de prisión, y esto no nada más ocurre con él, sino que ocurre con mucha gente. Entonces, la idea es de que todos los especialistas en estos temas en un momento puedan reunirse, platicar y proponer ideas que puedan llegar pues a la presidencia o al Supremo Poder o donde sea necesario para que efectivamente haya una reforma que tanto se necesita. Yo lo veo así. Y me gusta mucho que se den estos eventos, creo que son súper necesarios y qué bueno, ¿verdad? Que nos reúne a nosotros, pero todavía falta que se reúnan mucho más y se animen a construir con los mejores elementos un nuevo modelo que efectivamente dignifique la vida de los reos. Es todo, gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, adelante, doctora. Pues nada más como comercial, no cumpliendo todas las expectativas que dice el doctor Trujillo. En el Congreso Interno tenemos ya una ponencia que se llama Abolir las cárceles, un proyecto científico-social en ciernes. Entonces, va en otro sentido que hacer modelos más dignos, sino buscaría abolirlos, ¿no? Entonces, ahí vamos como incursionando, como trabajando con algunas colegas. Esta ponencia la presenta Chloe Costan de Flaxo. Entonces, bueno, les compartimos después este programa, es 25 y 26 de abril, 2 días de Congreso Interno. Le digo una cosa francamente, cada vez que hablo de estas ideas, me pesa mucho hablar de términos prisión, sistema penitenciario, reclusión. Qué bueno que aclara esto. Bien, muchas gracias. Solo antes de terminar, leer el comentario de Sebastián, Isabel y Beatriz. Sebastián comenta que en su caso quisiera agradecer atentamente a los lectores por su generosa y puntual lectura. En verdad es refrescante escuchar sus opiniones expertas y manda saludos. Isabel agradece también a los comentaristas y al doctor Jorge por la excelente organización del evento. Y Beatriz Flores Andrade comenta que agradece también a los ponentes y parecen muy interesantes los capítulos, lo que ciertamente ha ocurrido. Y Connie, finalmente, también agradece los comentarios a su trabajo y al trabajo en general de los comentaristas. Pues muchas gracias, enhorabuena, felicidades por su nueva obra y pues bueno, esperemos seguir en contacto con todos estos temas que nos unen y también con los comerciales que acaban de compartirnos, muy interesantes, algunos ya están enfrente y bueno, pues estaremos dando difusión a todo este trabajo y trabajos en conjunto a través de la red Las Otras Historias para que estén al pendiente pues de nuestras actividades y que por favor utilicen el espacio para difundir también sus trabajos, sus eventos, etcétera. Muchas gracias y pasen buenas noches hasta Uruguay y buenas tardes a los de México. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias de nuevo a todos. Buenas noches, buen descanso y fin de semana.